¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente juntos para compartir una nueva edición de este programa, que es un programa de investigación y que trata de tocar temas que a usted le interesan. Punto de vista, y en esta edición el tema se refiere al funcionamiento de uno de los poderes dentro del sistema democrático. Me estoy refiriendo al Poder Judicial. Muchas veces cuestionado, muchas veces de alguna manera avasallado por las declaraciones de políticos, por los problemas que han subsistido durante años. Lo cierto es que en la mayoría de los espacios se critica la falta de infraestructura y la falta de resolución de los problemas. Pero ¿qué ocurre aquí, en Río Segundo y en Pilar? Justicia, la justicia que desde el punto de vista de muchas personas que han tenido que pasar a través de ella, está en detrimento, que cada vez está peor, que cada vez responde menos a las necesidades de la gente y que cada vez va menos hacia la gente, buscando encontrar justamente el equilibrio. Lo que simboliza la justicia es una balanza en equilibrio y la gente lo refleja bien en la necesidad y en lo que está pidiendo que otorgue la justicia al pueblo. Analicemos qué es lo que sucede en Río Segundo y en Pilar con la justicia en el marco de la problemática general de la justicia, pero en nuestro entorno, en nuestro medio. Vamos a ver este programa de punto de vista referente a la justicia, a la situación de la justicia, a los títulos, y empezamos con el informe. En muchas oportunidades hemos observado que el funcionamiento de la justicia a veces tiene sus dificultades. En ciertas ocasiones la gente tiene muchos inconvenientes para acercarse a los diferentes juzgados, tiene inconvenientes para presentar las diferentes pruebas y en la mayoría de las oportunidades no se sabe bien qué hacer. Entonces operan diferentes cuestiones que están relacionadas con la justicia, que tienen que ver con el desempeño de los abogados, y a veces la falta de resolución de los problemas, la lentitud que ha demostrado la justicia en la Argentina hace que se descrea, que pierda certeza, que en muchas oportunidades la jerarquía que ha tenido la justicia durante muchos años caiga rotundamente y sea totalmente criticada su actividad. En Pilar y en Río Segundo han sucedido algunos casos y a veces también la falta de recursos, la falta de infraestructura ha motivado que ciertas oportunidades sean también presente la desidia, un elemento fundamental aquí. Pollo fino. Yo creo que todavía les cuesta creer al Tribunal Superior de Justicia
políticos que existe un gran Córdoba. Y explico por qué. La ley 8000 viene a crear estos 4 juzgados alrededor de Córdoba capital y ahí lo dejó, lo creó y ahí lo dejó, no lo refortaleció en la medida en que creció la población en los departamentos alrededor de Córdoba. Y esto se evidencia en una cantidad de hechos que lo palpamos día a día los abogados. Por ejemplo, no tenemos un edificio adecuado para la sede de tribunales de Río Segundo, como tampoco la tienen los 4 juzgados satélites que están alrededor, que fueron creados por la misma ley, que son Altagracia, Carlos Paz y Jesús María. Bueno, gracias a Dios pareciera que ahora el edificio para los tribunales de Río Segundo están en el presupuesto para el año 2000 y ahí estamos en gestiones. Pareciera que la municipalidad va a donar una parcela de terreno para la sede propia de tribunales. Esperemos que se concrete, estamos a punto de ver este tema. Partiendo de un edificio, no tenemos un edificio adecuado. A pesar de las gestiones, el Colegio de Abogados en este momento está proveyendo del baño al público, de la sala de audiencias y de otra serie de servicios que debería brindar el edificio de tribunales para el quehacer permanente y no se logra. Otro punto importante son los empleados. Córdoba ha avanzado mucho, Córdoba capital ha avanzado mucho en materia de reformulación de juzgados, edificios judiciales, desdoblamiento de juzgados, pero todavía Río Segundo no. Lógicamente, desde que se instala tribunales aquí en Río Segundo, hemos podido prestigiar la labor de amparo a los niños, a los jóvenes, a quienes digamos, se los considera menores de edad en situaciones, con alguna situación problemática familiar, porque bueno, la instalación del tribunal aquí ha posibilitado de que tengamos una relación mucho más personalizada, o sea que podamos trabajar en equipo, podamos digamos, intercambiar opiniones y criterios, porque bueno, a veces uno viene abordando una familia con digamos, con un objetivo y de pronto llega a tribunales una denuncia, entonces bueno, ver cómo trabajarlo y la gravedad del caso. Yo creo que para Río Segundo ha sido un gran progreso en cuanto a la atención o al objetivo que tiene el área de la integración familiar, el hecho de que tengamos tribunales aquí y que haya un juez de menores, ¿no? Ahora, yo creo que, no sé si me preguntaste algo del tema de las falencias, para mí especialmente reside en la cuestión en que no tienen un equipo técnico, que debiera estar integrado, ¿no es cierto?, por un psicólogo, por un asistente social o trabajador social, como le llaman, y bueno, otros profesionales, incluso médico forense, porque yo creo que, digamos, nos recarga a nosotros en el área de promoción social, digamos, la obligación de responder encuestas, de realizar seguimientos, que, bueno, lo hacemos con mucho gusto y porque a veces, digamos, los casos también son casos comunes, pero yo pienso de que debiera haber más profesionales en nuestra ciudad. Realmente, en general, no es una justicia en la que prive realmente el derecho, ¿no? Es un derecho que tiene un margen de discrecionalidad y que a veces tiene una respuesta que se acomoda a determinados intereses muchas veces. Eso lo hemos sufrido y acá día a día vemos cómo se sufre. Se sufre por esa acción de la justicia, que sí, la justicia es lenta, pero no solamente es lenta,
y a eso se le une el tema de dentro de la policía, una policía que también entra en esta trenza de la corrupción y que colabora y que encuentra en la justicia también el amparo, el perdón, la protección, y que nunca cae, porque tanto en la justicia provincial como federal, porque sabemos perfectamente, y lo sabe Córdoba, y la gente lo ve y no se anima, porque ¿quién se mete con eso, con el tema de la droga, en la que hay policías y policías que sirven a determinadas personas que están en ámbitos del poder e incluso del poder político? Y lo vemos todos los días aquí con la gente que viene porque está sufriendo la injusticia de la justicia. Y también en las cárceles, ¿no? Se da también porque hay mucha corrupción, corre la droga, es una realidad, y la droga está amparada por, no solamente por gente muy subalterna, sino por gente que tiene algún nivel de autoridad dentro de las cárceles, y eso realmente es terrible, y bueno, ¿y quién se anima? Porque sabemos que aquel que se enfrenta con eso termina muy mal. ¿Puede ser que en el interior la justicia esté más debilitada, que no tengamos la misma intensidad en lo que es el poder de la justicia? No, me parece que no pasa por allí, incluso creo que la situación se da en forma inversa. Precisamente la creación de todos estos juzgados satélites que se les llama, por medio de la ley 8000, hablo de Río Segundo, Altagracia, Carlos Paz y Jesús María. Creo que justamente lo que hizo fue descentralizar la administración de justicia, que en Córdoba obviamente estaba, y por lo que dicen los mismos funcionarios de Córdoba, está colapsada, por ello han tenido que crearse el doble de juzgados civiles, por ejemplo. Se implementó un nuevo Código de Procedimientos Penales, y el trato y el acceso a la justicia, entiendo yo, y es una opinión personal, que es más indirecto en la ciudad de Córdoba, más despersonalizado, por precisamente la cantidad, la población como ha crecido en la ciudad de Córdoba, por el tamaño mismo de los edificios, ¿no es cierto? Y bueno, y la cantidad abrumadora de casos que hay tanto en la fase civil y comercial, en lo que es la justicia penal, y bueno, ni que hablar de la justicia de familia, menores, y también en la parte laboral. Yo entiendo personalmente que en los juzgados del interior, particularmente el nuestro, en Río Segundo, con errores y aciertos que obviamente en la justicia existen, la gente creo que tiene un acceso más directo, un trato tal vez más personalizado, y por eso a veces yo creo que puede ser que la gente entienda de que es una justicia menos eficaz o menos justicia que la de la ciudad. Me parece que es un poco como si esto fuera una justicia de segunda o de tercera, no sé, pero tal vez el trato más familiar o más directo haga que... Y errores, ¿no es cierto?, de parte nuestra, que eso debo admitirlo, yo creo que todos cometemos errores en nuestra función, ¿no? Las vueltas que da la justicia es lo más nombrado por las personas que se ven involucradas en determinados juicios. Quizás la gente es lo que percibe, porque primero, en determinados momentos la justicia ha sido lenta. Ahora la justicia no tiene los recursos como para llegar a la verdad con todos los elementos que debe contar al momento de juzgar a alguien o de determinar algunos hechos que hayan sucedido y que sea necesario develarlos, encontrando
todos los elementos. Ahora, si la justicia cuenta con recursos según las autoridades, ¿será que estos recursos se están quedando en Córdoba capital? ¿Por qué al interior no llegan esos recursos? ¿Por qué tribunales está en el estado que está, tanto en Río Segundo como en los tribunales del interior de toda la provincia? ¿Será que existe una única sede fuerte en la ciudad de Córdoba y en el interior no hay presencia fuerte de la justicia? Córdoba capital está en deuda con nosotros en 3 aspectos: edificio, personal y fundamentalmente ampliación del servicio de justicia. Creemos que estamos trabajando sobre eso, estamos trabajando por otro asesor letrado más en la jurisdicción, estamos trabajando por otro juzgado civil y por otra fiscalía. No nos olvidemos que la cantidad de accidentes de tránsito que tiene esta jurisdicción nada se compara a la de Ciudad Capital. O sea, la Fiscalía trabaja muy mucho en este aspecto y hay que reconocer el esfuerzo denodado de la poca gente que hay en tribunales. Por ejemplo, un juzgado civil en Córdoba tiene un secretario, un prosecretario y 4 o 5 empleados. Y aquí estamos en un promedio de un secretario, un medio prosecretario y 2 empleados. Entonces, se ve la diferencia en el tiempo. Sin perjuicio de eso, creemos que el esfuerzo denodado que está haciendo la gente, el personal de tribunales, hace que no haya atrasos considerables como Córdoba. O sea, están bastante al día, yo diría que casi al día. El atraso que pueda haber es normal, totalmente normal, no hay grandes atrasos como algunos juzgados de Córdoba. No es simple. Acá el tema de distintos tipos de violencia que se dan en el ámbito familiar, cuesta mucho de que se pueda hacer el tratamiento y se llegue a feliz término, porque muchas veces sucede que la persona que en el mejor de los casos se animó a venir y denunciar, después desiste, porque ante presiones, ante temores, ante esos sentimientos encontrados que se producen, ante también la victimización que ejerce el mismo Poder Judicial, en la forma como se conduce con la víctima del delito. Teresa, ¿la justicia cuenta con recursos para desenvolverse efectivamente? ¿Por qué parece ser que no es así si es que cuenta con ello? Sí, yo no entiendo cómo es que, bueno, por ejemplo, acá en Córdoba se han creado cargos y todo lo demás, y me dicen que en el interior se adolece de cosas elementales cuando aquí pareciera haber algunas diferencias. Yo creo que en general sí, se adolece de recursos. Creo que en general muchas cosas, faltan medios, faltan realmente medios. Y a mí me ha sucedido que, por ejemplo, en algún momento dado, no digo en este momento, porque en este momento no ha sucedido así, pero sí en el anterior gobierno de decirme que no se podían hacer pericias en determinada arma porque no se podía mandar un policía que la traiga, o sea, para trasladar, en fin, el viaje, el viático, todo ese tipo de cosas, parecía que estaba muy reducido, en fin. O sea que se adolece, sí, de medios, a veces, muchas veces. En muchas oportunidades en los últimos tiempos, la gente de la ciudad ha llegado hasta diferentes pueblos del interior para realizar procesos de adopción de niños. Esto ocurrió aquí en Río Segundo y en Pilar y tuvo particular actuación funcionarios magistrados de la zona del juzgado de Río Segundo que fueron generando ciertos cuestionamientos desde el punto de vista político y desde el punto de vista periodístico. Se llegó a una instancia donde comenzó a operar el procedimiento de juri, pero finalmente los funcionarios que habían sido investigados pudieron zafar de una situación
bastante complicada. De cualquier manera, la resolución y lo que dejó trascender los casos que fueron saliendo a las palestras públicas hicieron que la gente tomara algo de conciencia de lo que estaba ocurriendo con estas situaciones. Veamos el testimonio de uno de los periodistas que investigó esta situación. Mi nombre es Jorge Londero, trabajo en La Voz del Interior desde hace 10 años y actualmente estoy a cargo de editar la sección regionales de este diario. Pero he trabajado en casi todas las secciones y bueno, principalmente en información general. Bueno, contame un poco acerca de la investigación en la cual has sido uno de los actores en donde se han detectado algunas irregularidades con menores en el departamento de Río Segundo. Bueno, casi por casualidad, hace poco más de un año, antes del invierno del año pasado, del 98, en Córdoba apareció una menor que decía apareció en una Villa Miseria y decía que vivía en Villa del Rosario. Cuando se investiga el caso, esta menor declara que el juez de Río Segundo, el juez de Allende, la había derivado a una familia, desde su hogar, a una familia de Saldán, que tenía un geriátrico en la localidad de Saldán. De acuerdo al testimonio de esta menor y de otras dos menores que estaban en ese geriátrico, también derivadas por el juez de Allende, se llegó a la conclusión de que, bueno, por lo menos lo que decían estas menores, de que habían sufrido allí maltrato y que más que tratarlas como hijas, las habían tratado como esclavas. A partir de allí se inicia una investigación, se difunde el testimonio de las menores, esto llega a la Fiscalía General, que actúa de inmediato pidiendo que se investigue al juez de Allende y a los funcionarios de toda la dependencia tribunalicia de Río Segundo. Y al mismo tiempo empiezan a aparecer otras madres de Villa del Rosario, de Río Segundo, de Pilar, de Costa Zacate, que denuncian que habría en la zona, en la región, una especie de organización dedicada a la venta de menores o a la colocación de menores en familias. La investigación se extendió durante 3 o 4 meses y bueno, las sospechas apuntaban principalmente a una jueza de paz, a la jueza de paz Chiabrando de Villa Rosario, y a funcionarios que estarían por debajo del juez de Allende. Se pidió un jury de enjuiciamiento para el juez de Allende y se pidió también desde la Fiscalía separar del cargo, no de la Fiscalía, sino desde la misma sede del Tribunal de Río Segundo, y por acción de la Fiscalía General se pidió la separación del cargo de Chiabrando. Hoy, a bastante más de un año de aquello, lo único que queda en concreto es la separación de la jueza de paz, que tardó un año, y el juicio, o el jury de enjuiciamiento al juez de Allende dio resultados negativos en el jury, ¿no?
La velocidad con la que se mueve la sociedad y la dinámica que tienen los medios de comunicación hace que muchas veces la gente apele a estos para decir su verdad. La verdad que nunca es completa, que siempre es parcial, que siempre es fragmentada y que muchas veces oficia de inconveniente cuando la justicia tiene que actuar. Se ha observado en los últimos tiempos que hay, en muchas oportunidades, una competencia y una contradicción entre lo que puede hacer un medio de comunicación y lo que hace la justicia. A veces a favor de la justicia y en muchos casos a favor de los medios de información. Claro que en muchas oportunidades depende del periodista cómo se desempeña, cuál es su racionalidad para actuar en los diferentes hechos y si verdaderamente dispone de una ética pertinaz para actuar en los diferentes casos. En muchas oportunidades la cercanía hace que a veces la justicia tenga ciertos inconvenientes para desempeñarse, sobre todo cuando está presente la investigación de ciertas autoridades, que pueden ser autoridades del Ejecutivo como del Legislativo. Nosotros en nuestra provincia conocemos casos muy puntuales, lo que ocurrió, sin ir más lejos, con la investigación al senador Eduardo César Angelós, ex gobernador de la provincia. Por supuesto, esto tuvo un correlato en la justicia y un fallo en la sociedad. ¿Usted sabe cuál? Realmente yo creo que este es un problema sumamente grave que en el gobierno, este gobierno está tratando de llegar a y de solucionar temas. Indudablemente que en 3 meses, 4 meses de gobierno todo esto no se puede hacer. Yo en la medida de mis posibilidades desde aquí estoy haciendo lo que puedo. Todo es muy limitado, faltan muchos medios, la carencia de recursos es también un problema, pero se nos ha ido brindando muchas cosas, como es el tema de la movilidad que hemos conseguido en estos días, hemos conseguido algunos recursos, hemos conseguido, si no designaciones, porque no hay presupuesto para designaciones, pero mínimamente a través del sistema del pase a comisión, aprovechando recursos profesionales que están en ámbitos en los que realizan tareas que no se corresponden con la profesión. Estamos formando una unidad de atención de la emergencia en lo que sería el turno tarde, porque aquí el horario es de 8 a 14. Nosotros ahora estamos en este horario porque estamos cubriendo la emergencia, porque vienen muchas personas que bueno, la situación se produce y se agrava en otro momento que no es justamente la mañana, y mínimamente hay que darles alguna respuesta, alguna contención y alguna orientación, y después el tratamiento sí se hace a la mañana, donde está todo el equipo de profesionales que cumple una tarea de interdisciplinariedad. Yo creo de que más allá de animarse o no a denunciar, ¿no es cierto?, pasa fundamentalmente por el tipo de delito del cual la persona se siente víctima, ¿no es cierto? Si estamos hablando de delitos contra la honestidad, todos, o como ha sido titulado en la nueva legislación, en la última reforma en materia de legislación penal, delitos contra la integridad sexual, sabemos que hay un alto índice de reserva por parte de aquella persona, tanto sea varón o mujer, porque tanto un varón o una mujer puede ser víctima de un delito contra la integridad sexual. Hay un cierto porcentaje de reserva, ¿no? Se ha visto lesionado, ¿no es cierto?, el ámbito más íntimo de la persona, ¿no es cierto?, lo que es la incolumidad de su trato sexual. Entonces no es tan fácil ir a denunciar o a poner en conocimiento de otra persona el haber sido víctima de un hecho que realmente es doloroso y en la mayoría de los casos produce mucha vergüenza, mucho pudor, ¿no? Es decir, eso es un dato de la realidad.
Además, nuestro sistema, yo entiendo que produce lo que se llama victimización, debido a que la persona tiene que relatar muchas veces y a diferentes personas, ¿no es cierto?, lo que le ha sucedido. Ni hablemos de los efectos psicológicos en los menores de edad, ¿no?, de este tipo de hechos. Por ejemplo, la persona que es víctima de un delito contra la integridad sexual debe contárselo al policía que le recepta la denuncia, luego tiene que volvérselo a contar al personal de la Fiscalía de Instrucción que le recepta la declaración, debe contárselo al médico, ¿no es cierto?, que practica la correspondiente pericia, al médico forense en este caso, tal vez deba contárselo también al perito psicólogo que tiene que realizar la pericia psicológica, si es que el fiscal interviniente decide ordenar esa pericia si es necesaria, y luego de pronto tiene que volverlo a relatar en la audiencia ante la Cámara del Crimen, si esta causa llega, ¿no es cierto?, a juicio. Entonces, obviamente, la persona que se ve enfrentada a todo este peregrinaje, digamos así, por los estrados judiciales, seguramente que se retrae en cuanto a su intención de denuncia. A mí siempre me quedó en todo esto una sensación de que no pude llegar a la verdad, de que la gente me daba datos que no pude terminar de comprobar. Durante el tiempo que duró la investigación recibí muchas presiones y amenazas. Tuve que cortar el teléfono de mi casa, que estaba a mi nombre, por todo esto que sucedía. Y bueno, siempre me quedó la idea, después no seguí con temas judiciales, me dediqué más a los temas regionales, siempre me quedó la idea de que no se pudo terminar de investigar, de que la justicia o el gobierno tuvo alguna especie de mecanismo de defensa, y de que en esto, por lo menos en este caso, no solamente estaba involucrada una jueza de paz, sino que había algunos otros funcionarios también que tienen mucha responsabilidad en este caso. La gente de la región entonces estaba reflejando una clara debilidad del Poder Judicial, o una organización que no había sido detectada prácticamente. La gente denunciaba que existía una organización que no solo vendía y colocaba chicos en familias pudientes, que supuestamente podría pagar por tener ese chico, sino que también hasta me llegaron a decir en barrios muy humildes de Villa del Rosario que algunos chicos habían sido vendidos para donación de órganos. A veces nos sentimos pequeños ante determinados problemas que nos pueden llevar a la justicia. La cuestión es si los jueces pueden interpretar la ley conjuntamente con la necesidad de la sociedad, que les reclama que cumplan justamente con esa ley que se supone es justa. Hay personas que dicen que el individuo que se ve sometido a un juicio pasa a ser víctima de la justicia, por las vueltas de la justicia, por lo burocrático, por la falta de recursos y porque prácticamente es el poder que viene a la cola, atrasado, detrás del legislativo y el ejecutivo desde que retomamos nuestra democracia. Hay casos paradigmáticos donde aparece la justicia como protagonista. El caso Cabezas, la explosión de la AMIA, el caso del vuelo del APA, el caso Mothers. Son algunos de ellos, ustedes seguramente recordarán algunos más, pero uno viendo estos casos y analizándolos queda con un vacío en las conclusiones que puede llegar a arribar. ¿Por qué no se llega a la verdad? ¿Por qué hay tantas versiones diferentes, tantos testigos falsos, tantos jueces que se compran y se venden y tanto poder
que está queriendo influenciar el veredicto final en pro de encontrar esa verdad. ¿Es que la justicia no funciona como debería? ¿Pasa lo mismo en Pilar del Río Segundo? Los abogados se quejan permanentemente de que los recursos y la infraestructura de tribunales en Río Segundo no son suficientes. ¿El Colegio de Abogados recibe reclamos de los abogados de la región por determinados problemas que suceden? Dentro de las funciones del Colegio de Abogados, dentro de las funciones es ser juez entre sus pares. Por eso el colegio tiene implementado a nivel provincia la ley implementada del Tribunal de Disciplina. Lo que nosotros hacemos como colegio, como delegación del Colegio de Abogados, es una instancia arbitral, una instancia de amigables componedores cuando un cliente tiene problemas con su abogado, que cuando no llegan a mayores, son problemas simples de entendimiento, tratamos de mediar entre las partes. De lo contrario, si la persona no quiere mediar, nosotros salimos como medio de canalización para las denuncias que quiera hacer este cliente, este judiciable, a el Tribunal de Disciplinas de la provincia de Córdoba. De los hechos que suceden en cuanto al ámbito delictivo, que ha aumentado mucho en la región, porque hablando con la policía, la principal queja es que la gente no hace la denuncia, pero en definitiva hay un gran descreimiento en el fondo contra la justicia, en contra de la justicia. ¿Esto es tan así o simplemente la gente no hace la denuncia porque tiene mucha bronca y no lo puede hacer? Yo creo que la gente no hace la denuncia por una cuestión de preservar la seguridad, la próxima seguridad. Me explico. A veces la gente dice, no, ¿qué voy a denunciar si estos tipos se enteran que me denunciaron y vienen de vuelta y pasa alguna otra cosa? Y no es el problema de la justicia, es el problema de la legislación. Nuestra ley penal no es lo suficientemente dura, por eso es que a veces a alguna persona que está imputada de hurto, una cosa simple, sin antecedentes, puede salir en libertad perfectamente al poco tiempo. Entonces a eso le tiene miedo a la gente. Yo creo que la justicia actúa, me consta la excelente predisposición de los funcionarios judiciales para actuar. Lo que sucede es que no tiene los medios para investigar en la forma concreta. En definitiva, la tecnología que maneja el delincuente está por encima de la tecnología que maneja el tribunal. Hay tribunales que todavía se manejan con el Lexicon 80, con la maquinita de escribir, y hay delincuentes que se manejan con elementos sofisticados. Por supuesto que hay predisposición y he visto proyectos al respecto. Por ejemplo, una cosa que me llama la atención, el ministro de Justicia nos va a visitar el día 5 de noviembre a la sede judicial de Río Segundo, dentro de una serie de giras que está haciendo por el interior de la provincia, los fines de diagnosticar cuáles son los problemas de las sedes judiciales del interior. Eso es un elemento bueno, que un ministro se apersone en cada sede judicial para conocer, ver con los recursos humanos con que cuenta, con los recursos de edilicio, hablar con las partes en este proceso judicial, como son jueces, empleados y abogados, me parece que es un gran avance. Eso he visto hasta ahora del ministro de Justicia de la provincia, del gobierno de la Sota. Bueno, y otra cosa importante es que ha bajado la tasa de justicia. Eso ha sido un elemento que ha favorecido que el justiciable, o sea, el ciudadano común, pueda tener acceso más fácil a la justicia, entre un 2% ahora que pagaba y un 3% que pagaba antes. Bueno, hay una diferencia. Por ahí teme la gente de ir al tribunal a denunciar o a preguntar sobre, por ejemplo, la incorporación de un familiar, de un menor, en la obra social. Entonces, bueno, nosotros desde el área tratamos de hacerle, digamos, de camino, o le servimos de nexo, se le asesora, y bueno, si es una cuestión para el asesor de menores, lo derivamos a él, y cuando se recibe una denuncia, que generalmente las personas, tanto sean las instituciones, las escuelas especialmente, como las personas, los vecinos, tienen mucho temor a que después se vean involucrados en un juicio, en una problemática mayor. Entonces, nosotros aceptamos y hemos comunicado esto varias veces con el doctor de Allende y con el doctor Estrasorier,
refiriendo a que mantenemos el secreto de quién es el denunciante. En la medida de que, bueno, eso corresponde, por supuesto, porque a veces, bueno, tienen que testificar quienes han sido testigos de un abuso, por ejemplo, de un menor o de una situación digamos, muy seria. Pero tratamos de proteger la identidad de quien manifiesta que existe una problemática en un grupo familiar que debe ser atendida, y a veces se decide en tribunales, intercambiamos nuestras informaciones y ellos inician lo que llaman autos caratulados de prevención para hacer el seguimiento, digamos, el acompañamiento, tratar de que esa familia mejore su calidad de vida. Digamos, si le pega a los chicos y deje de haber esa agresión. Si no nos mandan a la escuela, las directoras me informan y yo informo al asesor, él cita al grupo familiar, y un poco que esa pequeña intervención resulta una gran, tiene una gran proyección, porque después los chicos van a la escuela y bueno, los padres un poco se sienten que hay alguien más que los está mirando, porque por ahí existen problemáticas, que el chico se porta mal, que el chico no aprende, que ¿para qué lo voy a mandar a la escuela si no sabe nada? Entonces es como que se profundiza y el chico cada vez está peor. Pero llegó un momento en que me sentí como sin fuerza, como sin poder, como sin herramientas para poder seguir investigando, porque encontraba que a medida que avanzaba la investigación había puertas que se cerraban, había paredes que bloqueaban seguir investigando a ciertos funcionarios, ¿no? De la justicia de la ciudad de Córdoba para allí no hubo ninguna orden estricta de reacondicionar todo el sistema judicial de aquella zona, o simplemente fue esta sanción concreta a los funcionarios que estaban sospechados. Yo creo que la gente de Río Segundo puede saber más que yo si el sistema judicial de Río Segundo es el mismo que hace 2 o 3 años atrás o si cambió en algo. Yo recuerdo que hemos ocupado muchos titulares del diario, yo he visto notas en todos los canales, he visto notas en todas las revistas, en las radios de Córdoba, y no creo que la respuesta que tuvo en los cambios o en las sanciones, no creo que sea, no soy quien para decirlo, pero no creo que sea la que se equipare con el grado de escándalo que llegó a alcanzar esto, ¿no? Y creo que en esto nos queda la sensación que le queda a mucha gente sobre casos judiciales o escándalos entre los políticos que no se terminan de resolver o que no tienen la resolución satisfactoria que nosotros esperamos, ¿no? Bueno, no diría de totalmente cómodos, porque cualquiera que visita el edificio de tribunales de Río Segundo va a advertir que estamos escasos de espacio, ¿no? Es decir, cuando se inauguraron los tribunales de Río Segundo, se pusieron en funcionamiento en mayo, concretamente el 8 de mayo de 1992, obviamente el trabajo fue muy incipiente, pero te puedo asegurar de que ha crecido muchísimo en los últimos años, y por lo que te decía anteriormente, de un acceso más directo por lo menos a los tribunales. Y el hecho de que la gente se evita tener que viajar a Córdoba, que normalmente es lo que a la gente la asusta o hace que se retraiga de concurrir a la justicia. Por eso te digo que no es del todo malo el servicio de justicia que se presta en Río Segundo, al menos hay una inmediatez, un acceso más directo. El edificio no es el mejor, es alquilado porque cuando se puso en funcionamiento esta sede judicial, bueno, desde el Tribunal Superior de Justicia decidieron alquilar aquel primer edificio frente al Banco Nación. Quedó chico al poco tiempo, tan es así que, si mal no recuerdo, el vencimiento del primer contrato fuimos trasladados a este nuevo edificio, que es un poco más grande, donde tengo entendido que antiguamente funcionaba una clínica y luego, bueno, pasó a una familia como vivienda particular.
De las últimas inspecciones que nosotros hemos tenido con la doctora Martínez Javier, que es la superintendente, consultamos sobre la posibilidad de compra de este edificio y se nos manifestó que no, que lo que sí existen son partidas para la construcción del edificio propio, para lo cual deberíamos gestionar y obtener la donación de algún terreno que obviamente puede ser de propiedad del municipio, ¿no? Creo que es una buena perspectiva, pero obviamente debería ser muy bien planificada en cuanto a las perspectivas de futuro que tiene, ¿no es cierto?, la Unidad Judicial Río Segundo. Es decir, ha habido un crecimiento realmente importante de la población en todo el departamento Río Segundo, en todo lo que es el ámbito de actuación de este tribunal. Entonces, bueno, lo ideal sería que pudiéramos en algún momento en el futuro contar con nuestro edificio propio, un edificio nuevo, funcional, realmente diseñado para la función que debe cumplir. Sospechas, cuestionamientos, críticas y falta de recursos fueron parte de los testimonios que ustedes han visto en Punto de Vista referido al tema de la justicia y su funcionamiento. Por supuesto, sería viable enumerar una gran cantidad de situaciones que tienen como eje a la justicia y que hacen que también aquí en Pilar y en Río Segundo seamos capaces de vivir con una justicia que tiene sus problemas. A veces para definir algunos criterios de verdad, a veces problemas para actuar y en muchos de los casos problemas para funcionar correctamente cuando justamente este mandato que tiene en la sociedad, este encauzamiento de la vida constitucional que tiene la justicia, a veces no lo puede cumplir. Por supuesto que queda un esquema muy importante para adelante para poder mejorar esta situación. Claro que en muchos casos cada gobierno que pasa trata de imponer a sus propios funcionarios judiciales una intromisión que ya estamos acostumbrados en nuestra sociedad, que no debería ser así, pero que sucede. Lo hizo el gobierno de Angelos y Mestre, nombrando una gran cantidad de funcionarios judiciales en la provincia de Córdoba. Vamos a ver qué ocurre con el desempeño de José Manuel de la Sota y este gobierno que tenemos ahora. Y cuál es su actitud frente a la justicia. Esperemos que la justicia sea cada vez más justa en este tiempo donde necesitamos fundamentalmente de ese valor. Los diferentes testimonios, como lo señalaba Luis, nos han dado un pantallazo, un prisma de puntos de vista que se confluyen para llegar a una determinada conclusión. Ahora queda el interrogante, ¿va a mejorar la justicia? ¿Los nuevos gobiernos colaborarán para ello? ¿La justicia mejorará a lo largo del tiempo como debería haberlo hecho o como lo han hecho los otros dos poderes desde que sobrevino la democracia en 1983? ¿Usted opina que la justicia ha mejorado? ¿Se siente esa mejoría? ¿Qué habría que hacer para que la justicia mejore? Son todas preguntas que quedan en el aire y que solo nosotros, dentro de la sociedad y reclamando a los que gobiernan y a los tres poderes que trabajen con la misma fuerza, con el mismo tesón, con el mismo empecinamiento para lograr su verdadera función. Garantizar la democracia en nuestro país, la República Argentina, en Córdoba y en nuestra región. Lo dejamos hasta el próximo jueves con otro programa de Punto de Vista. Muchas gracias y hasta entonces.